La noche había caído sobre la fortaleza como un manto espeso, ocultando bajo la negrura las almenas y torres que se alzaban contra el cielo encapotado. El viento silbaba entre las rendijas de piedra, llevando consigo un frío que parecía colarse hasta los huesos. Dentro de los muros, los pasillos permanecían vacíos, apenas iluminados por antorchas moribundas que dejaban escapar destellos rojizos en la penumbra. En aquel lugar, hacía apenas unas horas, una dama cruzaba los salones ataviada con sedas bordadas en hilos de oro, recibiendo reverencias de todos aquellos que encontraban su paso. Su andar era seguro, su porte altivo, y el aire mismo parecía abrirle camino. Sin embargo, esa misma noche, el mundo que conocía se desmoronó sin previo aviso. Ahora, sus manos, antes suaves y perfumadas, estaban ásperas y endurecidas por el agua helada. Ya no vestía telas finas, sino un sayal burdo que raspaba su piel. La piedra fría bajo sus rodillas reemplaza los mullidos cojines de los tronos, y el eco de sus pasos, que antaño resonaban en los salones, había sido sustituido por el sonido apagado de un trapo frotando el suelo. Aquel cambio abrupto no era fruto del azar. Más de 6 siglos atrás, en una Europa convulsionada por intrigas y traiciones, un solo rumor podía arruinar un apellido y arrebatar en instantes las riquezas acumuladas por generaciones. La caída de aquella dama parecía definitiva, hasta que apareció él. No era un caballero, ni un noble con ejércitos a su servicio. No portaba armadura ni escudo, y su nombre no había sido escrito en crónicas ni canciones. Era un hombre común, invisible para la historia oficial, pero dotado de una inteligencia tan aguda como peligrosa. Sería él quien, contra todo pronóstico, alteraría para siempre el curso del destino de aquella mujer olvidada. Su historia estaba tejida de traiciones silenciosas, amores prohibidos y actos de supervivencia tan audaces que desafiaban la lógica de su tiempo. Y aunque el paso de los siglos había borrado sus rostros, las huellas de sus acciones seguían escondidas en los rincones polvorientos de la memoria colectiva, esperando ser contadas. Esa noche, entre el frío y la penumbra, el destino de ambos comenzaba a entrelazarse, sin que ninguno de los dos pudiera imaginar hasta dónde los llevaría esa peligrosa alianza. Mientras la dama se arrodillaba en aquel suelo de piedra, frotando con insistencia una mancha que no desaparecía, no podía evitar preguntarse cómo había llegado a ese punto. Las voces lejanas de los criados resonaban por los pasillos, cargadas de indiferencia, como si ella fuera una más entre ellos, una pieza prescindible en el engranaje de la casa. Y, sin embargo, a pocos metros, un hombre la observaba en silencio. Era un rostro que pocos recordaban, una figura que se movía sin llamar la atención, como una sombra que se deslizaba entre las cocinas y los patios interiores. No tenía título, fortuna ni amigos influyentes. Para la mayoría, no era nadie. Para ella, aún no lo era. Él conocía su historia. Había escuchado los susurros que corrían por las calles y las verdades que se ocultaban detrás de las puertas cerradas. Sabía quién había urdido la traición y cuál era la mentira que la había condenado. Y en ese conocimiento había un poder que, en la Edad Media, podía cambiarlo todo. El destino no siempre estaba escrito por las manos más poderosas, a veces, se reescribía con astucia, paciencia y el valor de quienes no tenían nada que perder. El hombre lo sabía. La dama aún no lo imaginaba. Si el mundo creía que ella estaba derrotada, él veía en su caída una oportunidad. No para obtener riquezas ni honores, sino para saldar una deuda antigua, una que arrastraba como un peso invisible desde hacía años. Aquel encuentro fortuito, en medio de un castillo hostil y bajo la vigilancia de ojos siempre atentos, sería el primer hilo de una trama más peligrosa de lo que cualquiera de ellos podía prever. En un tiempo y un lugar donde la espada dominaba sobre la palabra, él demostraría que, a veces, la inteligencia podía vencer a la fuerza. Lo que estaba por suceder no solo pondría a prueba su ingenio, sino que los llevaría a ambos a caminar al borde del peligro, y a desafiar las reglas más férreas de una sociedad donde la traición se pagaba con la vida. La historia de la dama y del hombre olvidado se desarrolla en una Europa convulsionada, a finales del siglo XIV. Eran años en los que la tierra entera parecía vivir bajo una constante amenaza, guerras interminables entre reinos vecinos, hambrunas provocadas por cosechas fallidas y el recuerdo reciente de una peste que había cegado millones de vidas.
Las aldeas aún portaban cicatrices invisibles, en las calles estrechas, la desconfianza era tan común como el aire húmedo que se respiraba. La sociedad estaba rígidamente dividida en estamentos. Arriba, en la cúspide, se encontraba la nobleza, hombres y mujeres que heredan títulos, tierras y privilegios por derecho de nacimiento. El clero, por su parte, custodiaba no solo la fe, sino también gran parte del conocimiento escrito, ejerciendo un poder que a menudo iguala o supera al de los señores feudales. Y abajo, en la base, vivía la inmensa mayoría, campesinos, artesanos y sirvientes, cuyas vidas estaban marcadas por el trabajo duro, los impuestos abusivos y la sumisión a los poderosos. Para una dama de linaje, el honor y la reputación eran tesoros más valiosos que el oro. Una palabra malintencionada, un rumor alimentado en la oscuridad, podía destruir no solo su posición, sino la de toda su familia. El apellido lo era todo, abría puertas en los salones de banquetes, aseguraba alianzas políticas y determinaba con quién se podía o no se podía compartir la mesa. Y perderlo equivalía a convertirse, a los ojos de la sociedad, en alguien invisible, o peor aún, en alguien despreciado. En ese contexto implacable, la vida de una mujer estaba casi siempre definida por los acuerdos de otros. Los matrimonios eran pactos estratégicos entre familias, el amor era un lujo que pocos podían permitirse. Las leyes, dictadas y aplicadas por hombres, raramente escuchaban la voz femenina. Y si una dama se veía envuelta en un escándalo, las probabilidades de recuperar su posición eran prácticamente nulas. Fue en ese mundo áspero y despiadado donde la dama de nuestra historia cayó en desgracia. Y fue en ese mismo mundo donde un hombre, sin título ni fortuna, decidió enfrentar un sistema diseñado para aplastar a cualquiera que osara desafiar. Sus caminos estaban destinados a cruzarse. No por casualidad, sino por la fuerza de los acontecimientos que pronto desatará una cadena de intrigas tan peligrosas como las murallas que encerraban al castillo. Un castillo que, para ella, había pasado de ser un hogar protector a convertirse en una prisión silenciosa. Antes de la caída, la dama era conocida por su gracia y elegancia. Su nombre, pronunciado en los pasillos de la corte, evocaba imágenes de banquetes iluminados por candelabros de plata, de vestidos que arrastraban delicadamente sobre los suelos pulidos, y de conversaciones en voz baja donde su opinión, aunque medida, tenía un peso sutil pero real. Era hija única de un noble menor, pero bien relacionado. Desde pequeña había sido instruida en el arte de la etiqueta, en el manejo de la palabra y en los sutiles códigos de la diplomacia que regían la vida de la alta sociedad. Sabía cómo inclinar la cabeza ante un duque, cómo callar ante un obispo y cómo tejer alianzas con una sonrisa cuidadosamente calculada. Sin embargo, más allá de la apariencia refinada, poseía una determinación poco común, una chispa de independencia que, en su mundo, podía ser tanto un don como una maldición. Su belleza no era de las que llamaban la atención con estridencia, más bien, se trataba de una presencia que se imponía con naturalidad. Ojos oscuros y profundos que parecían observar más de lo que dejaban ver, manos delicadas que escondían una fuerza inesperada, y un porte que, incluso en los momentos más difíciles, conservaba la dignidad. Pero aquella vida, construida sobre cimientos frágiles, se vino abajo con la rapidez de una tormenta de verano. Bastó un solo rumor, sembrado con precisión y regado por las lenguas más venenosas de la corte, para que todo se derrumbara. Una acusación que la pintaba como traidora a la confianza de su señor, una historia que, aunque falsa, resultaba tan jugosa que nadie se preocupó por comprobarla. En cuestión de días, pasó de ocupar un lugar en la mesa principal a servir vino a quienes antes se inclinaban ante ella. Su nombre fue retirado de las invitaciones, sus ropas vendidas o confiscadas, y sus joyas desaparecieron sin dejar rastro. El castillo, que antes recorría como dueña, se convirtió en un laberinto de miradas hostiles y murmullos a sus espaldas. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, bajo la superficie de humillación, su espíritu seguía intacto. No era de las que se quebraban fácilmente. Y aunque aún no lo sabía, el destino estaba a punto de colocar en su camino a aquel hombre anónimo que cambiaría el curso de su vida. En el mismo castillo donde la dama había pasado de noble a servidora, vivía un hombre cuya presencia pasaba inadvertida para la mayoría. No tenía un nombre que resonara en los salones, ni un blasón que lo identificara. Para algunos, era solo un ayudante más en los establos.
Para otros, un mensajero ocasional, un rostro que aparecía y desaparecía sin dejar huella. Y, sin embargo, había algo en su manera de moverse que delataba que no era un simple sirviente. Su andar era seguro, sus ojos siempre atentos. Observaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, elegía las palabras con un cuidado casi quirúrgico. Nadie en el castillo conocía realmente su pasado, y él se encargaba de que así fuera. No vestía ropas llamativas, su atuendo era funcional, siempre listo para el trabajo, pero con un extraño orden y limpieza que contrastaba con el descuido habitual de otros criados. Pocos imaginaban que aquel hombre había recorrido caminos mucho más peligrosos que los pasillos de piedra que ahora transitaba. Había servido como escribiente en una casa noble menor, y también como soldado en una escaramuza que apenas mereció una línea en los registros oficiales. En cada lugar, había aprendido algo nuevo, leer los gestos de un mentiroso, distinguir un plan encubierto detrás de una conversación banal, y, sobre todo, mantenerse vivo en un mundo que no perdonaba la ingenuidad. Su llegada al castillo no fue casual. Él lo había elegido como su refugio, un lugar desde el cual podía observar, escuchar y, llegado el momento, actuar. Y aunque la mayoría lo veía como un hombre sin aspiraciones, en su interior guardaba un propósito claro: ajustar una cuenta pendiente con alguien que habitaba entre esas murallas. Cuando vio a la dama por primera vez en su nueva condición de sirvienta, no sintió lástima. Sintió reconocimiento. Había en su mirada algo que él conocía bien, la determinación de quien, a pesar de haber sido derribado, no piensa quedarse en el suelo. Y en ese instante supo que, de alguna manera, sus destinos estaban conectados. No sabía aún cómo ni cuándo, pero intuía que ayudarla sería también la clave para cumplir su propio objetivo. Y en la Edad Media, aliarse con la persona adecuada podría significar la diferencia entre la supervivencia y la ejecución. El primer encuentro entre la dama y el hombre olvidado no fue grandioso ni teatral. No hubo juramentos solemnes ni promesas susurradas en la penumbra. Más bien, ocurrió en un instante fugaz, casi inadvertido para quienes los rodeaban, pero con una intensidad que marcaría el inicio de un cambio irreversible. Ella estaba agachada en una esquina del enorme patio interior del castillo, limpiando con esmero unas piedras que otros daban por imposibles de salvar. El sol de la mañana apenas lograba atravesar las nubes densas y el humo de las chimeneas, pero su mirada estaba fija, concentrada, como si en esa simple tarea encontrara un sentido a la desdicha que la rodeaba. Él apareció silencioso, emergiendo de entre las sombras de un pasadizo cercano, y por un momento se detuvo a observar. No dijo palabra, solo dejó caer en el suelo una pequeña bolsa con algo de comida y un trozo de tela limpia para que se secara. Ella levantó la vista sorprendida. Sus ojos se cruzaron con los suyos y en ese breve intercambio se comunican sin necesidad de hablar. En ese gesto había una promesa tácita de ayuda, una alianza que no requería palabras para ser comprendida. Nadie más en el castillo sospechó lo que estaba ocurriendo. Para ellos, ella seguía siendo una simple sirvienta, y él un hombre sin importancia. Pero en ese rincón olvidado comenzaba a tejerse una red invisible, con hilos de confianza y valentía que, en las semanas siguientes, transformaría por completo sus vidas. Fue un encuentro discreto, casi insignificante, pero con la fuerza suficiente para desafiar las sombras que querían envolverlos. Un paso silencioso hacia un futuro incierto, lleno de peligros, pero también de esperanza. Los días que siguieron al encuentro fueron todo menos fáciles. La dama, ahora relegada a las tareas más humildes, debía aprender a ocultar sus emociones, a mantener una fachada de obediencia mientras su corazón ardía en silencio. Sabía que cualquier gesto de orgullo o desobediencia podría acelerar su caída, pero también comprendía que la lucha por recuperar su lugar apenas comenzaba. El hombre olvidado, por su parte, se movía entre las sombras, recopilando información, escuchando conversaciones, identificando aliados y enemigos por igual. Cada gesto, cada palabra furtiva, era una pieza del rompecabezas que debía armar si quería salvar a la dama y, de paso, ajustar cuentas con sus propios fantasmas. No tardaron en aparecer los primeros obstáculos. Los ojos vigilantes de los criados y nobles desconfiados observaban con sospecha cualquier movimiento fuera de lo común. Rumores sutiles comenzaron a esparcirse, pequeñas punzadas de duda que amenazaban con romper la precaria alianza que se formaba. Pero ambos sabían que no podían retroceder.
La única opción era avanzar, enfrentando cada desafío con cautela y determinación. En un mundo donde la traición se pagaba con la vida, cada paso debía ser calculado con precisión para evitar caer en las trampas tendidas por aquellos que deseaban mantener el orden establecido. Mientras la dama trabajaba en silencio, fortaleciendo su voluntad, el hombre trazaba estrategias en su mente, preparando el terreno para un golpe que, cuando llegara, cambiaría todo. La supervivencia dependía de su habilidad para jugar un juego peligroso, donde la astucia vale más que la fuerza bruta. En medio de la oscuridad del castillo y la desconfianza que los rodeaba, ambos encontraron una chispa de esperanza. Una promesa silenciosa de que, juntos, podrían desafiar al destino y escribir un nuevo capítulo en una historia que parecía condenada al olvido. En un mundo donde la traición era moneda corriente y la lealtad escasa, encontrar aliados era una tarea tan peligrosa como vital. La dama y el hombre olvidado pronto comprendieron que, para cambiar su destino, no bastaría con su propia astucia, necesitaban rodearse de aquellos que compartieran su deseo de justicia y supervivencia, aunque eso implica arriesgarlo todo. Los primeros en acercarse no fueron nobles ni personas de alto rango, sino aquellos que habitaban los rincones más humildes y olvidados del castillo, criados, cocineros, guardias relegados a puestos sin prestigio. Eran personas acostumbradas a vivir en la sombra, invisibles para los poderosos, pero con ojos y oídos atentos a los secretos que corrían por los pasillos. Entre ellos, destacó una mujer anciana que trabajaba en las cocinas, conocida por su sabiduría y discreción. Nadie confiaba plenamente en nadie, pero su apoyo resultó ser un pilar fundamental. Conocía los movimientos dentro del castillo como la palma de su mano y poseía un sentido agudo para detectar las verdaderas intenciones detrás de cada gesto. También apareció un joven aprendiz de herrero, cuyo valor y lealtad fueron puestos a prueba más de una vez. Proveniente de una familia de artesanos, había visto de cerca las injusticias que sufrían los que no tenían sangre noble. Su presencia era una esperanza inesperada, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, podían surgir destellos de luz. Cada nuevo aliado era una pieza clave en una red que comenzaba a extenderse silenciosamente. Pero también significaba riesgos, más ojos vigilantes, más bocas que podrían delatar. Por eso, la confianza se otorgaba con cautela, y las palabras se susurraban en lugares apartados, lejos de las miradas inquisitivas. La dama, a pesar de su condición caída, recuperaba poco a poco la fortaleza gracias a esa pequeña comunidad que se formaba a su alrededor. El hombre olvidado, mientras tanto, usaba esas conexiones para obtener información y planificar movimientos con precisión. Su conocimiento del castillo y de las intrigas que lo recorrían les daba una ventaja, aunque aún sabían que el mayor peligro acechaba en las sombras. En un ambiente donde la traición podía surgir del aliado más inesperado, mantener la lealtad era un delicado equilibrio. Pero era la única esperanza para que la dama pudiera aspirar a algo más que la mera supervivencia. Era el comienzo de una rebelión silenciosa, tejida con hilos de confianza, coraje y un anhelo profundo de justicia. Después de semanas de silencioso trabajo y cuidadosas observaciones, la pequeña red de aliados construida alrededor de la dama y el hombre olvidado empezó a cobrar vida propia. Lo que había comenzado como simples conversaciones en rincones oscuros, se transformó en un plan tangible, una estrategia para recuperar no solo la dignidad perdida, sino también el control sobre su destino. La dama, que durante meses había sufrido el peso de la humillación y la desesperanza, empezó a mostrar destellos de la fuerza que la había caracterizado antes de su caída. Con la ayuda de sus nuevos compañeros, comenzó a organizar pequeñas acciones que, aunque aparentemente insignificantes, minaban la autoridad de aquellos que la habían relegado al olvido. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente medida, era un golpe sutil pero poderoso contra el sistema que la había traicionado. El hombre olvidado, cuya experiencia y astucia eran ahora la columna vertebral del grupo, trazaba los movimientos con una precisión casi militar. Sabía que no podían permitirse errores, una sola mala jugada podía significar la ruina definitiva. Por eso, se encargaba personalmente de verificar que cada aliado entendiera su papel y los riesgos implicados. A medida que el plan avanzaba, los riesgos también crecían. Las miradas sospechosas y los murmullos de la corte se intensificaron, y era cuestión de tiempo antes de que las fuerzas opuestas tomaran cartas en el asunto.
Pero ni la dama ni el hombre olvidado estaban dispuestos a retroceder. En sus mentes, la derrota no era una opción. Entre las acciones planeadas, destacaban la recuperación de documentos que demostraban la inocencia de la dama, la exposición de la verdadera traición que la había condenado, y la búsqueda de un apoyo crucial entre algunas facciones nobles que aún podían ser convencidas. Era un juego peligroso, donde la información era la moneda más valiosa y la lealtad, una fragilidad constante. Con cada paso, el ambiente del castillo cambiaba. Lo que antes había sido un lugar de silenciosa opresión empezaba a sentir las vibraciones de una rebelión silenciosa. La dama, que había sido reducida a servidumbre, comenzaba a recuperar su lugar, no solo en el castillo, sino en la historia misma. El aire dentro del castillo se tornó denso, cargado de sospechas y temores. La pequeña conspiración que la dama y el hombre olvidado habían tejido comenzó a atraer miradas indeseadas, y pronto, los rumores llegaron a oídos de aquellos en el poder, quienes no tardaron en tomar medidas. El primer enfrentamiento ocurrió en una fría tarde, cuando los pasillos habitualmente silenciosos se llenaron de voces elevadas y pasos apresurados. Una patrulla de guardias irrumpió en el área donde la dama y sus aliados se reunían en secreto, sorprendidos por la audacia de aquellos que habían osado desafiar la autoridad. No fue una batalla con espadas y sangre derramada, sino un choque de voluntades y palabras cargadas de amenaza. El líder de los guardias, un hombre acostumbrado a imponer su voluntad, confrontó a la dama con acusaciones veladas y advertencias de castigos severos y continuaba con sus insolencias. Pero lejos de amedrentar, la dama respondió con una calma inesperada, usando las palabras como escudo y espada. Su voz, firme y clara, resonó en los muros, desafiando no solo al líder de la guardia sino a todo un sistema que se sostenía en el miedo y la opresión. El hombre olvidado, aunque mantuvo un perfil bajo, observaba atento, preparado para intervenir si la situación lo requería. Sabía que ese momento era crucial, una equivocación podía costarle caro a todos, pero también una muestra de debilidad sería la sentencia definitiva. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un noble cercano, que hasta entonces había permanecido al margen, hizo acto de presencia. Su mirada calculadora y su sonrisa fría dejaron claro que la lucha apenas comenzaba, y que los próximos movimientos serían decisivos. El enfrentamiento terminó sin violencia física, pero con heridas invisibles que marcaron un antes y un después. La dama y el hombre olvidado comprendieron que su camino estaría lleno de obstáculos mucho más peligrosos, y que la confianza entre ellos y sus aliados sería puesta a prueba una y otra vez. Sin embargo, esa primera batalla también sirvió para mostrar que, incluso en un mundo dominado por el poder y la traición, la valentía y la inteligencia podían abrir grietas en la fortaleza más impenetrable. Tras el primer enfrentamiento, el ambiente dentro del castillo cambió de forma palpable. La dama y el hombre olvidado se retiraron a un rincón seguro, lejos de las miradas inquisitivas, para evaluar las consecuencias de aquel choque inevitable. La tensión no desapareció, al contrario, se volvió más intensa, como una tormenta que se aproxima, pero también creció la determinación de continuar con su lucha. En ese refugio improvisado, entre susurros y miradas cargadas de preocupación, ambos compartieron sus temores y esperanzas. La dama, cuya fuerza interior había comenzado a florecer, admitió que el camino era más arduo de lo que había imaginado. Reconoció la importancia de la paciencia, la estrategia y la necesidad de proteger a quienes se habían sumado a su causa. El hombre olvidado, con su habitual prudencia, enfatizó que aquella primera batalla había sido solo el inicio. Que la verdadera prueba consistiría en mantenerse unidos frente a la adversidad creciente y en evitar errores que pudieran costarles caro a todos. También confesó su creciente respeto por la dama, quien, a pesar de las humillaciones y pérdidas, mostraba una resiliencia que lo inspiraba a seguir adelante. Ambos comprendieron que la confianza era su recurso más valioso y que, sin ella, cualquier esfuerzo estaría condenado al fracaso. La alianza que habían formado era frágil, pero también poderosa, porque estaba construida sobre la sinceridad y un propósito compartido. Sabían que tendrían que fortalecerla, reclutar más aliados y prepararse para los momentos difíciles que vendrían. Mientras la noche caía y el castillo parecía sumirse en un silencio inquietante, los pensamientos de ambos viajaban hacia un futuro incierto, donde cada decisión podría significar la diferencia entre la libertad y la condena.
La dama meditaba sobre su pasado y sobre la traición que la había derribado, pero también sobre la oportunidad que ahora tenía de escribir una nueva historia. El hombre, por su parte, veía en ella no solo a una mujer caída, sino a una líder en potencia, capaz de desafiar el orden establecido. Su propósito y el de ella comenzaban a entrelazarse de manera irrevocable, formando la base de una alianza que pondría a prueba las estructuras mismas del poder. Así, en ese pequeño refugio, lejos de la pompa y la superficialidad de la corte, se forjó el compromiso silencioso de no rendirse, de resistir y, algún día, de triunfar. Después de la tensión del enfrentamiento y la reflexión necesaria para ajustar sus planes, la dama y el hombre olvidado comprendieron que necesitaban un respiro. No solo para sí mismos, sino también para quienes habían decidido apoyarlos en medio de un ambiente hostil y lleno de amenazas veladas. La fortaleza no era solo cuestión de estrategia, sino también de mantener el espíritu intacto en tiempos donde la desesperanza acechaba en cada rincón. En esos días, la dama retomó algunas de sus antiguas habilidades, aquellas que en su pasado noble la habían definido. No se trataba solo de saber manejar la etiqueta de la corte o de hablar con diplomacia, sino de redescubrir su valor, su capacidad para liderar y persuadir. En la intimidad de sus conversaciones con sus aliados, compartía historias y enseñanzas que infunden esperanza y confianza. El hombre olvidado, en paralelo, utilizaba sus momentos de calma para fortalecer sus contactos y explorar nuevas vías de apoyo. Sabía que la lucha no sería corta ni sencilla, y que cada día era una oportunidad para ganar terreno o perderlo. Por eso, entre las sombras, continuaba observando, aprendiendo y planificando, con la paciencia de quien sabe que la batalla verdadera se libra en el tiempo. Este periodo de recuperación fue vital para consolidar el grupo. No solo reforzaron sus vínculos, sino que también buscaron nuevas alianzas entre los criados, artesanos y pequeños comerciantes que tenían algún tipo de resentimiento hacia la nobleza dominante. Aunque modestos y sin poder formal, esos aliados ofrecían algo que la fuerza bruta no podía comprar: información y lealtad silenciosa. Mientras el castillo seguía con sus ritmos habituales, la dama y el hombre olvidado trabajaban en lo invisible. Sabían que cada gesto, cada palabra, cada acción discreta sumaba en la construcción de un futuro distinto. La paciencia se convirtió en una virtud indispensable, pero también en una prueba constante para quienes anhelaban un cambio real. Así, entre sombras y susurros, el espíritu de resistencia crecía, alimentado por la convicción de que ningún destino está sellado para siempre. La dama y su aliado oculto sabían que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse, una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Justo cuando parecía que la lucha comenzaba a tomar un rumbo claro, un giro inesperado trastornó los planes cuidadosamente trazados por la dama y el hombre olvidado. Lo que hasta entonces había sido una serie de pequeñas victorias y silenciosos avances se vio amenazado por un evento que nadie había previsto. Una carta llegó al castillo, enviada por un mensajero desconocido y cubierta con el sello de una casa noble rival. Su contenido era una mezcla de advertencia y amenaza, una señal clara de que las intrigas y luchas de poder que se creían lejanas comenzaban a acercarse peligrosamente. El mensaje sugería que aquellos en el poder estaban al tanto de las conspiraciones internas y dispuestos a aplastarlas con toda su fuerza. Este aviso sacudió los cimientos de la alianza secreta. La dama y su aliado entendieron que ya no podían moverse con la misma libertad ni confiar plenamente en nadie dentro del castillo. La paranoia comenzó a infiltrarse, creando dudas e incluso tensiones entre los más cercanos. Pero lejos de paralizarlos, este golpe inesperado actuó como un catalizador. La necesidad de adaptarse y responder rápidamente impulsó a la dama a tomar decisiones audaces. Reunió a sus aliados más leales y trazó un plan para contrarrestar las amenazas externas, mientras buscaba proteger a quienes se habían unido a su causa. El hombre olvidado, con su experiencia en la sombra, redobló sus esfuerzos para identificar posibles traidores y fortalecer las líneas de comunicación segura. Su conocimiento del castillo y sus secretos se volvió más valioso que nunca, y su determinación creció con la convicción de que no había margen para el error. Este giro inesperado marcó un punto de inflexión. La lucha que había comenzado como un susurro en los pasillos se transformó en un enfrentamiento abierto contra fuerzas poderosas que buscaban mantener el control a toda costa. La dama, a pesar de las adversidades,
energía no solo como una sobreviviente, sino como una líder capaz de desafiar incluso a los enemigos más temibles. Frente a la amenaza inminente, la dama y el hombre olvidado comprendieron que debían transformar su pequeña resistencia en una fortaleza impenetrable. La clave para sobrevivir y avanzar radica en preparar estrategias de defensa que les permitieran anticiparse a los movimientos de sus enemigos y proteger a sus aliados. Primero, reforzaron la vigilancia en los puntos críticos del castillo, aumentando la discreción pero también la eficacia de sus espías y mensajeros. Cada pasillo, cada entrada, debía estar bajo el control de ojos leales, dispuestos a actuar al primer indicio de peligro. La información se volvió su arma más valiosa, y la rapidez con que podían obtenerla y analizarla marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. La dama, pese a su condición de caída en desgracia, retomó el mando en la coordinación de estas operaciones, demostrando una habilidad sorprendente para movilizar recursos y motivar a quienes la rodeaban. Sus órdenes, transmitidas en voz baja y con firmeza, se convirtieron en el latido que mantenía unido al grupo. El hombre olvidado, por su parte, utilizaba sus contactos en las sombras para obtener provisiones, armas ocultas y mensajes cifrados. Sabía que la batalla no solo se libraría con fuerza física, sino con inteligencia y paciencia. Cada movimiento debía ser calculado, cada aliado protegido y cada enemigo vigilado. Además, trabajaron en fortalecer los vínculos con algunas familias nobles que, aunque inicialmente distantes, comenzaron a mostrar simpatía por la causa de la dama. Estos apoyos eran frágiles y requerían delicadeza, pues la política interna del castillo estaba llena de traiciones disfrazadas de lealtad. La preparación no solo era externa, sino también interna. En las reuniones secretas, se discutían posibles escenarios y se ensayaban respuestas rápidas a ataques o infiltraciones. La unidad y la confianza eran cruciales para mantener la moral alta y enfrentar los desafíos que, con certeza, llegarán pronto. Así, en medio de la oscuridad que cubría el castillo, la dama y su aliado construían una red de defensa sólida y flexible. Sabían que la próxima fase de la lucha exigiría coraje y astucia, y estaban decididos a no ceder ni un centímetro de terreno. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, cuando parecía que el peso de la oposición podría aplastarlos, surgió un aliado inesperado. No era alguien de la nobleza ni un guerrero legendario, sino una figura cuya influencia y conocimientos habían pasado desapercibidos hasta ese momento, pero que resultó decisiva para la causa de la dama y el hombre olvidado. Este nuevo aliado era un viejo monje, alguien que había vivido entre las sombras del castillo, conocido por pocos y confiado por menos. Su apariencia modesta y su voz tranquila ocultaban una mente aguda y una red de contactos que se extendía mucho más allá de los muros que los aprisionaba. Había observado con atención las injusticias y los juegos de poder, y decidió que era momento de actuar. El monje aportó algo que ni la dama ni su aliado habían tenido en cuenta: acceso a información crucial sobre los movimientos de la nobleza rival y la posibilidad de influir en la opinión de algunos clérigos influyentes. En un tiempo donde la Iglesia tenía un peso enorme en la política, este apoyo podría marcar la diferencia entre la derrota y la victoria. Con su ayuda, comenzaron a trazar nuevas estrategias, no solo basadas en la fuerza o la astucia, sino en la diplomacia y la persuasión. La dama aprendió a navegar en estos nuevos terrenos, combinando su creciente liderazgo con la sabiduría del monje y la experiencia del hombre olvidado. Este inesperado aliado también ofreció refugio y recursos en un pequeño monasterio cercano, un lugar seguro donde podían planificar sin temor a ser descubiertos. Este santuario se convirtió en un punto de encuentro para sus aliados, un espacio donde las ideas fluían y la esperanza se renovaba. La aparición del monje cambió el rumbo de la lucha. La dama y el hombre olvidado sintieron que, aunque los desafíos seguían siendo enormes, ahora contaban con una herramienta poderosa: la capacidad de influir en aquellos que hasta entonces parecían intocables. Este giro inesperado no solo fortaleció su causa, sino que también les recordó que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede venir de donde menos se espera. La alianza crecía, y con ella, la posibilidad de cambiar el destino marcado por la traición y el olvido. A medida que la alianza entre la dama, el hombre olvidado y su nuevo aliado, el monje, se fortalecía, también lo hacía el peligro que los acechaba. El castillo, ese lugar que antes parecía un refugio seguro, comenzó a convertirse en una trampa mortal,
donde cada sombra podía esconder una amenaza y cada susurro, una traición. Los enemigos no tardaron en reaccionar ante las señales de resistencia. Los guardias que antes se habían limitado a intimidar comenzaron a ejercer una vigilancia más estricta, con patrullas frecuentes y registros minuciosos. Los murmullos sobre conspiraciones se intensificaron en los pasillos y las tensiones crecieron hasta un punto casi insoportable. La dama sabía que cada movimiento podía ser observado y que la menor imprudencia significaba el fin de todo lo construido. El hombre olvidado, siempre calculador, enfatiza la necesidad de extrema precaución, recordando a todos que el equilibrio entre valentía y prudencia era la clave para sobrevivir. Pero el riesgo no solo venía de fuera, la presión comenzaba a desgastar también a los propios aliados. La paranoia se colaba en las reuniones secretas y pequeñas disputas surgían, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. Mantener la unidad se volvió una tarea tan complicada como planear las acciones contra sus enemigos. Además, los rumores que circulaban comenzaron a alcanzar las tierras vecinas, despertando la atención de otros nobles y, en algunos casos, de autoridades mayores que podían intervenir con fuerzas aún más poderosas. La lucha, que había empezado en los rincones oscuros del castillo, ahora tenía el potencial de escalar a niveles impredecibles. A pesar de todo, la dama se mantenía firme, consciente de que rendirse no era una opción. Cada día, su mirada reflejaba una mezcla de cansancio y determinación, una fuerza que inspira a quienes la seguían a no abandonar la lucha. El hombre olvidado, aunque más reservado que nunca, mostraba señales claras de estar preparado para enfrentar cualquier consecuencia, consciente de que sus actos podían cambiar no solo su destino, sino también el de la dama y de todos aquellos que creían en un futuro diferente. En este punto crítico, la historia de aquel hombre olvidado y de la dama caída comenzaba a entrelazarse de forma inseparable con los hilos del poder, la traición y la esperanza. Y aunque el riesgo aumentaba con cada día, también lo hacía su convicción de que, a veces, es en la oscuridad donde se forjan las leyendas más grandes. En la quietud del castillo, donde cada rincón parecía guardar secretos, una sombra más peligrosa que cualquier enemigo externo comenzó a extenderse, la traición desde dentro. Nadie estaba completamente seguro, y esa incertidumbre era la peor de las amenazas. La sospecha se convirtió en un veneno silencioso, capaz de deshacer alianzas con la misma eficacia que una daga oculta. La dama y el hombre olvidado, conscientes de que no podían confiar ciegamente en nadie, intensificaron sus esfuerzos para descubrir al traidor. Cada conversación, cada gesto y cada mirada eran analizados con una mezcla de desconfianza y desesperación. La tensión entre los aliados creció, y la unidad que tanto habían construido comenzó a resquebrajarse. Las reuniones secretas, que antes eran espacios de planificación y esperanza, se transformaron en escenarios cargados de silencio y miradas esquivas. El miedo a ser descubierto o traicionado mantenía a todos en guardia, pero también debilitaba la fuerza colectiva que necesitaban para enfrentar a sus enemigos. El hombre olvidado, con su experiencia y prudencia, tomó la iniciativa para crear un sistema de señales y códigos que les permitiera comunicarse de manera segura, minimizando la posibilidad de filtraciones. Sin embargo, incluso con estas medidas, la incertidumbre persistía. Un día, una pista llegó a sus manos, una nota anónima, cuidadosamente escondida, que señalaba a uno de los más cercanos colaboradores como posible informante del enemigo. La revelación sacudió al grupo, causando desconcierto y dolor. La traición, más que un acto aislado, parecía ser parte de un entramado más profundo que ponía en jaque todo lo que habían logrado. La dama, aunque herida en lo personal, no permitió que la desconfianza se convirtiera en parálisis. En lugar de eso, usó su dolor como fuerza, reforzando su liderazgo y llamando a la vigilancia constante. Sabía que la única manera de sobrevivir era enfrentar la traición con inteligencia y valentía. El hombre olvidado también redobló su vigilancia, consciente de que, en este juego mortal, no había espacio para errores. La traición desde dentro era quizás el enemigo más peligroso, porque erosionaba la esperanza y ponía en riesgo no solo sus vidas, sino también el futuro que ambos soñaban construir. Así, entre la sombra creciente de la traición, la dama y el hombre olvidado se prepararon para una lucha aún más difícil, recuperar la confianza perdida y descubrir al enemigo oculto antes de que fuera demasiado tarde. Después de días de inquietud y sospechas,
Llegó finalmente el momento que todos temían y esperaban a la vez, la revelación del traidor. No fue un acto heroico ni un enfrentamiento dramático, sino un lento desenlace lleno de tensión y cuidado, donde cada detalle contaba y cada palabra podía cambiarlo todo. El hombre olvidado, con la ayuda del monje y un pequeño grupo de fieles, puso en marcha una estrategia cuidadosamente diseñada para atrapar al sospechoso en una red de evidencias. Sabían que acusar sin pruebas podría destruir la frágil alianza, pero ignorar las señales podría ser fatal. En una reunión clandestina, convocada con urgencia y discreción, la verdad salió a la luz como un puñal invisible. El traidor, alguien que había estado cerca desde el inicio, fue descubierto gracias a una combinación de vigilancia, astucia y una nota interceptada que confirmaba sus comunicaciones con los enemigos. La revelación no solo impactó al grupo, sino que también trajo consigo un torrente de emociones encontradas, sorpresa, ira, dolor y una renovada determinación para seguir adelante. La dama, aunque herida en su confianza, utilizó este momento para reforzar su liderazgo, recordando a todos que la lucha no podía detenerse por la traición, sino que debía fortalecerse contra ella. El hombre olvidado, siempre pragmático, lideró la expulsión del traidor, asegurándose de que no pudiera causar más daño. Pero también comprendió que la amenaza era mayor. Si alguien había caído en la tentación, podría haber otros dispuestos a hacer lo mismo. Por eso, redoblaron las medidas de seguridad, ajustaron sus planes y reforzaron la unidad interna. Cada aliado fue puesto a prueba, no solo por su lealtad, sino por su compromiso con la causa común. Este episodio dejó claro que la batalla era mucho más compleja y peligrosa de lo que habían imaginado, y que para sobrevivir tendrían que estar preparados para enfrentar enemigos visibles e invisibles, tanto fuera como dentro de su propio círculo. Pero, a pesar de todo, la dama y el hombre olvidado siguieron adelante, conscientes de que solo con valor, inteligencia y confianza podrían cambiar el destino que parecía escrito para ellos. La revelación del traidor, aunque dolorosa, se convirtió en un punto de inflexión crucial para la dama y el hombre olvidado. Sabían que ya no podían limitarse a defenderse, era momento de tomar la iniciativa y preparar un contraataque que desestabilizan a sus enemigos y diera un nuevo impulso a su causa. Con renovada determinación, reunieron a sus aliados más leales en el monasterio, su refugio seguro. Allí, entre mapas y documentos antiguos, trazaron un plan audaz, consciente de que el éxito dependería tanto de la precisión como de la capacidad para sorprender. Cada detalle fue cuidadosamente analizado, los movimientos de las tropas enemigas, las debilidades en la vigilancia, las posibles alianzas que podrían aprovechar. La dama, con su experiencia en la corte y su habilidad para la diplomacia, se encargó de contactar discretamente a nobles que, aunque distantes, podrían ser persuadidos para sumarse a la causa. Utilizó sus palabras como armas, recordando que la política era tan poderosa como cualquier espada. El hombre olvidado, experto en el terreno de la sombra, organizó una red de espías y mensajeros que garantizarían la comunicación rápida y segura entre los diferentes grupos. Sabía que el tiempo sería un factor decisivo y que cualquier retraso podría significar la derrota. Además, fortalecieron sus reservas de suministros y armas, aprovechando la ayuda del monasterio y de los artesanos que habían ganado su confianza. Cada miembro del grupo entendía que la batalla próxima no sería solo física, sino también una lucha de ingenio y resistencia. Este momento de preparación fue también un tiempo para fortalecer la moral. La dama dirigió discursos y encuentros que renovaban la esperanza y la fe en la victoria, recordando a todos que su lucha no era solo por ellos mismos, sino por un futuro donde la justicia y la dignidad pudieran prevalecer. El hombre olvidado, aunque más reservado, mostró por primera vez una sonrisa de confianza. Sabía que la combinación de sus habilidades y la unidad de su grupo los llevaba un paso más cerca de cambiar el destino que les había sido impuesto. Así, mientras el castillo dormía, en la sombra se tejía una estrategia que pronto pondría en jaque a aquellos que creían tener el poder absoluto. La dama y el hombre olvidado estaban listos para transformar la historia y demostrar que incluso los olvidados pueden cambiar su destino. La noche en que todo cambió finalmente llegó.
Bajo el manto oscuro del cielo estrellado, la dama y el hombre olvidado lideraron a sus aliados en un movimiento cuidadosamente orquestado, un ataque que pondría a prueba no solo su coraje, sino también la eficacia de cada estrategia y preparación acumulada durante meses de lucha y sacrificio. Los primeros pasos fueron silenciosos, casi imperceptibles, mientras pequeños grupos se desplazaban sigilosamente por los pasillos y patios del castillo, aprovechando cada sombra y cada rincón para evitar la detección. La adrenalina corría por las venas de todos, sabían que un solo error podría condenarlos al fracaso y a un destino peor que la derrota. La dama, con la mirada firme y la determinación que la había sostenido desde el principio, coordina las acciones desde un punto estratégico, dando órdenes precisas y motivando a sus compañeros. Su voz era una mezcla de autoridad y esperanza, una fuerza que mantenía unido al grupo en medio del caos que estaba a punto de desatarse. El hombre olvidado, por su parte, se movía entre las sombras como un espectro, asegurándose de que los puntos clave quedaran bajo control y que no hubiera sorpresas indeseadas. Su experiencia y conocimiento del castillo se demostraron vitales para sortear trampas y guardias. El choque fue rápido y brutal. El enemigo, sorprendido por la precisión y la velocidad del ataque, tardó en reaccionar, lo que permitió que las fuerzas de la dama tomaran posiciones estratégicas. Sin embargo, la resistencia fue feroz y la batalla se convirtió en un verdadero juego de inteligencia, fuerza y voluntad. Cada pasillo, cada sala, fue testigo de enfrentamientos donde la determinación de los atacantes se enfrentaba a la desesperación de quienes buscaban mantener el control. La lucha no solo era física, sino también simbólica, el poder establecido contra quienes habían sido relegados al olvido. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, la victoria estaba cerca. Los enemigos, desmoralizados y superados, comenzaron a rendirse o a huir, y la dama, junto con el hombre olvidado y sus aliados, pudieron al fin respirar un aire diferente, cargado de esperanza y promesas de un nuevo comienzo. Este ataque decisivo no solo cambió el equilibrio de poder dentro del castillo, sino que marcó el inicio de una nueva era, en la que la valentía y la inteligencia de aquel. Con la victoria asegurada y el castillo finalmente en sus manos, la dama y el hombre olvidado demostraron que, incluso cuando el destino parecía sellado, la valentía, la astucia y la perseverancia pueden cambiarlo todo. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una inspiración para todos nosotros, para levantarnos cuando nos caemos, para luchar contra la injusticia y para nunca dejar que nos olviden. Si te ha impresionado esta increíble historia y quieres descubrir más relatos fascinantes que desafían el tiempo y la memoria, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos, donde seguimos explorando las vidas y secretos de personajes que cambiaron la historia desde las sombras. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su destino. Únete a esta comunidad y sé parte de la historia que está por escribirse. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta aventura.